poner la tabletita, vamos a pisarla. Ya. Bien. A ver, ahora quiero que ustedes escriban esta estructura y luego me dicen cuál es la fórmula global, cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios hay. ¿Ya? Entonces tenemos acá este. Ya. A ver, pero... A ver, todos. Ya, lo voy a escribir mejor para que sea más claro, ¿ya? Tenemos... Bueno. Ya. A ver acá. 7 terbutil. 7 terbutil. 4 etil. 4 etil. 4,5 dimetil. 4,5 dimetil decano. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la...? Escriban la fórmula de este compuesto y me dicen la global, me dicen los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Es un ejercicio tan simple. 7 terbutil, 4 etil, 4,5 dimetil decano. Hola, Yuduka, ¿cómo estás? A ver, inmediatamente me ponen en el chat, ¿ya? A ver, mientras van escribiendo, yo con algunos que de repente están esperando que lo hagan, ¿no? Decano, 10 carbonos. Entonces, pongo así, mediante enlaces simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces, 7 terbutil. Para ello tengo que numerar la cadena. Lo hago por cualquiera de los extremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Tenemos en el 7 terbutil, el carbono 7. Entonces ponemos el terbutil. CH3. CH3. Listo. Pero estoy poniendo en el carbono 8, ¿no es cierto? Me dicen que debe estar en el carbono 7. Entonces simplemente lo quito de acá.
Carbono 7. A ver, vamos a ver. 8, 6, 2, 1. Parece que hay algo que no está bien. ¿Ya? A ver, lo vamos a hacer. Entonces, ya está. 7 terbutil, 4 etil. 4 etil. C2. Ya lo voy a poner de frente, o sea, para poder contar bien, ¿no? Lo voy a poner en forma semidesarrollada. 4 etil. Luego tenemos 4,5 dimetil. CH3 y acá también. CH3. Decano. Ya, empiezo a llenar. Acá hay una valencia. Como es tetravalente, acá debe tener 3 hidrógenos. Acá 2. Acá 2 también. Este ya está saturado. Acá hay 3, entonces ponemos CH. Acá CH2 para completar la tetravalència. Acá solamente hidrógeno. Acá por supuesto CH2, CH2. Y acá le falta 3, ¿no? Ya está. Ya está la estructura. Ahora voy a hallar el número de carbonos primarios, secundarios, terciarios. Primero la fórmula global, ¿ya? La fórmula global. 10 carbonos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces la fórmula global es 18 por 2, 36, más 2, 38. ¿No es cierto? Ya está. C18 más 10, 38. De esos 18 carbonos, ¿cuántos son primarios? Me dice que son 7. A ver, ¿cuántos primarios hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 primarios. ¿Cuántos secundarios? A ver, secundarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 secundarios, correcto. ¿Cuántos terciarios? A ver, vamos a buscar a los terciarios. Acá hay 1, acá hay 2, solamente 2. ¿Y cuántos cuaternarios? Cuaternarios. Buscamos acá 1, 2. 2, ahí está en total. Entonces tenemos 8, 6, 14, 16, 18. Están los 18, ¿no? Muy bien, Larry. 18 a 38. Bien, Ludwika, ya lo arreglaste, ¿verdad? De los 7, ¿no? Acá 8, 48 son, creo que solamente en la suma, ¿no? Ya está. Entonces ya tenemos a este compuesto. Y con todas sus características. Ahora, definitivamente tenemos que leer este porque para mí es muy importante, ¿no? Es muy importante que lo lean porque es más simple que los otros. Es más simple, pero tenemos que hacerlo, ¿ya? A ver, a ver. Leer este compuesto, leer. A ver.
Ya, a ver ese más, ¿ya? Ese más. Este lo voy arreglando mientras tanto. Ya, a ver cómo es. La lectura. ¿Ya? A ver cómo lo leemos, cómo leemos. Ya, está ahí. Tres coma cinco dietil, 2,2 dimetil octano. Octano. A ver, revísalo ya, solamente son 7 carbonos. Muy bien, Ariadna. Quería que pongas esa respuesta que no es la correcta para poder revisarla, ¿ya? A ver, presten atención. Lo que ha dicho vuestro compañero es más correcto, solo que se ha obviado un metil. Ahora vamos a ver cómo es. Precisamente este ejercicio ya no tenía que hacerlo, pero es muy importante. Mire, si ustedes escogen como cadena principal esta lineal, entonces van a tener dos ramas, una que es la terbutil y el otro el isopropil, ¿ya? Y son 7 carbonos, 7 carbonos. Justamente sería ahí 3 terbutil, 5 isopropil, heptano, ¿no es cierto? Pero solamente dos ramas. Pero tú puedes contar de otra manera y también tener 7 carbonos. ¿Cómo es? Mira, contando de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántas ramas vas a tener? 2 etiles y 3 metiles, o sea, 5 metiles, 5 radicales, 5 ramas. Y no puedes escoger aquella que solamente tenga 2 ramas, ¿ya? Entonces, Ariadna, acá te vas a dar cuenta que 2 ramas frente a 5, pues no, tienes que escoger la que tiene 5 ramas. Entonces, ¿por dónde vas a empezar? Mira, 1, 2, un metil. 1, 2, hay 2 metiles. Definitivamente tienes que empezar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, ¿cuántas ramas? 5. 1, 2 etiles y 2 metiles. Y 3 metiles, perdón. ¿Cómo lees este compuesto? Mira, qué fácil es leer. Los etiles, empiezas ahí. 3,5 dietil. 3,5 dietil. ¿Qué más? 2,2,6 trimetil. Mira, 5 ramas. Trimetil y terminas con un nombre base que es el heptano. ¿Se dan cuenta? O sea, este ejercicio es clave para que tú te des cuenta cómo elegir la cadena principal. Es muy importante. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos este ejemplo y con él ya hemos visto los hidrocarburos de cadena abierta y los alcanos que son isómeros. Ahora vamos a hablar
ahora vamos a hablar de las propiedades químicas de los alcanos, ¿ya? Y ahí también vamos a tocar nomenclatura, ¿no? Porque tenemos que desarrollar. Está bien, Ariana, yo sé que eso y ha servido mucho que tú pongas esa respuesta, porque tus compañeros también, la mayoría o de repente algunos han puesto así. Entonces, con esta aclaración ya no van a equivocarse, ya no se van a equivocar, ¿no? Bien, entonces ahora ponemos propiedades químicas. Entonces ponemos acá, nos vamos acá para escribir. Listo, acá. Ah, no, tenemos que poner con... Bien, hablamos de propiedades químicas. Estamos en los alcanos, ¿no es cierto? Propiedades químicas. Sabemos que a los alcanos les dicen parafinas. ¿Por qué parafinas? Porque son poco reactivos. Dentro de todos los compuestos orgánicos, los que menos reaccionan son ellos. ¿Por qué no reaccionan? Porque no tienen un grupo funcional. Los que tienen grupo funcional son los que reaccionan. Ellos son los encargados de reaccionar. Sin embargo, ni siquiera hay acá doble, triple enlace que también son funcionales, ¿no es cierto? Pero como solo tienen enlace simple, entonces, si reaccionan rompiendo su enlace simple, ya se transforman en otros compuestos. Por eso es que no son reactivos. Entonces, como no pueden romper sus enlaces, entonces las únicas reacciones que desarrollan son las de sustitución, no las de adición. O sea, se puede sustituir un átomo de hidrógeno por otro átomo, pero no puede adicionarse más, ya están saturados, ¿no? Eso vamos a indicar. Y lo vamos a poner acá con viñetitas para que quede aclarado esto, ¿ya? Hoy lo vamos a poner con esto. Ponemos acá los alcanos son parafinas por su poca reactividad química. ¿No? Química. Entonces vamos a ver. Realizan reacciones de sustitución. ¿No? Listo. Entonces, ahora vamos a ver qué reacciones de sustitución desarrollan, ¿no? La que nos pide el programa es la halogenación. Entonces vamos a poner acá halogenación. Halogenación va a ser sustitución de hidrógeno por halógeno. Entonces ponemos acá 1. 1. Halogenación. Y acá voy a poner, ¿en qué consiste la halogenación, cierto? Sustitución de hidrógeno por halógeno. Eso es. Y lo estamos aclarando, ¿no? Entonces ponemos acá sustitución de hidrógeno por halógeno. De hidrógeno por halógeno. Listo. Al halógeno generalmente lo representan por la X mayúscula, ¿ya? Es decir, X está representando al flúor, cloro, bromo, yodo, etc. Entonces, ahí tenemos la reacción o esa propiedad que es de la halogenación. Pero vamos a ver que los alcanos no reaccionan fácilmente así con el halógeno, sino tienen que, en presencia de luz, calor, así, es decir, en condiciones adecuadas son las que reaccionan. Entonces, vamos a ver acá y lo vamos a poner con el ejemplo ya. Ya vamos a esquematizar la reacción. Esquematizarla. Primero, a ver, ya nos tenemos que acostumbrar a utilizar lo siguiente, ¿no? R.
R es un radical. Y ahí está. Entonces, es un alcano que ha perdido un hidrógeno. Si yo le sumo el hidrógeno, este es un radical, ¿no? Pero si yo le sumo el hidrógeno, ya no es un radical, sino es un alcano, ¿no es cierto? Más, ustedes saben que los halógenos, cuando están libres en la naturaleza, es porque están como moléculas. Entonces voy a poner así, por ejemplo, una molécula de cualquiera de esos halógenos, de flúor, de cloro, etc., para explicar la reacción. Estas reacciones se llevan a cabo y lo voy a poner acá, pues, por ejemplo, por acción de la luz, el calor, etc. Entonces, en esas condiciones es que van a reaccionar. ¿Qué es lo que ocurre? Este hidrógeno tiene que irse, uno de los hidrógenos tiene que irse, pero a la diferencia de los oxianiones, estos se llevan su electrón. O sea, se rompe el enlace entre ellos, cada uno ha puesto su electrón. Entonces, este hidrógeno llevándose su electrón, se va a unir a uno de los átomos, para lo cual acá también hay ruptura de este enlace. Entonces, este hidrógeno se va a unir covalentemente a uno de los átomos del halógeno. Y el otro, poniendo su electrón, se enlaza a ese radical, ocupa el lugar del hidrógeno. Entonces se va a formar el siguiente compuesto, R, un derivado halogenado, más un haluro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro, etc. O halogenuro de hidrógeno, como quieras llamarlo. ¿Ya? Este es un derivado halogenado. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, ya no voy a poner metano, así, ¿no? Metano. Lo voy a representar. A ver. Yo lo puedo poner así tranquilamente. Pero nuevamente para explicar esta reacción que en realidad es importante, estamos empezando con las propiedades químicas en química orgánica, entonces es conveniente que lo ponga así, ¿no? Metil. Más un hidrógeno sigue siendo metano. Más, por ejemplo, vamos a ver el bromo molecular. Pero que lo voy a poner de otra manera, es decir, ya disociado, ¿no? O sea, mostrando el enlace, no disociados, sino mostrando el enlace bromo-bromo. Así. En presencia de luz, calor, etc. Entonces, ese hidrógeno reacciona con el bromo y el otro bromo viene a sustituirlo. Entonces acá, si quiero muestro este enlace con el bromo, si no, no. Más H también puedo mostrar así el enlace que es covalente. Pero si no, en la mayoría de los casos ya no mostramos ese enlace y lo ponemos así nada más, como usualmente ponemos también acá. Este compuesto formado es el producto principal. El bromuro de hidrógeno ya no, eso ya lo estudiamos en química inorgánica. ¿Cómo se llama? Este compuesto tú lo puedes llamar de dos maneras. Uno, de acuerdo a la UPAC. ¿Cómo es? ¿Cómo lees a un alcano isómero? Primero lees el sustituyente rama y luego terminas con la cadena principal. Entonces tú dices bromo, no necesitas decir uno porque es el único carbono, bromo y terminas con la cadena principal, como si no hubiera perdido nada. Entonces este compuesto se llama bromometano. Bromometano, que es de acuerdo a la UPAC. Pero también hay una nomenclatura antigua, pero que sigue en vigencia, ¿no? Tú puedes leer como haluro o halogenuro, cualquiera de los dos como tú quieras interpretar. Haluro o halogenuro de haluro o halogenuro de qué cosa? De alquilo. O sea, este radical lo vas a leer como terminado en hilo. Haluro o halogenuro de alquilo. ¿Cómo vas a leer? Dices bromuro. Dice acá, bromuro de metilo. Acá sí tiene que terminar en hilo.
Esta segunda nomenclatura es muy útil, lo vamos a utilizar en prácticamente todo lo que queda, ¿no? En química orgánica. Y la primera, por supuesto, de la UPAC. Bien, ahí tenemos ese ejercicio. Sin embargo, voy a cerrar un ratito, voy a dejar de presentar, ¿ya? Voy a cerrar el WhatsApp, si no... A ver, ¿cómo es esto? ¿Ya? Listo. Entonces, nuevamente. Ya, seguimos ahí. Entonces, tenemos vamos a ver que hay muchos compuestos derivados de la halogenación de los alcanos. Entonces, voy a poner ahora otro ejemplo. Si es el etano, igualito podemos trabajarlo. Pero, ¿qué pasa ahora cuando viene, por ejemplo, el butano? ¿Ya? Vamos a hacer con el butano. CH3, CH2. Y, lógicamente, vamos a hacer igualmente con este reactivo, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que ocurre? Va a reaccionar uno de los hidrógenos. Cuando hemos hecho el metano, vamos a ver que todos los hidrógenos están unidos a un solo carbono. Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Acá hay hidrógenos de carbonos primarios y de secundarios. ¿Todos los carbonos reaccionan de la misma manera? No. Hay un orden de reactividad, ¿ya? Un orden de reactividad. Ahora voy a habilitar mi chat porque se me fue, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, voy a poner acá bien claro cuál es el orden de reactividad de los carbonos, porque ellos son los que van a reaccionar, ¿no es cierto? Entonces, porque la valencia que queda libre es del carbono. Bien. Acá, por ejemplo, el carbono, ese hidrógeno se va a ir reaccionando con un bromo, pero la valencia que queda libre es del carbono, ¿cierto? Entonces, acá vamos a ver que hay un orden de reactividad. Orden de reacción o de reactividad. Orden de reactividad. ¿Cuál es ese orden de reactividad? Que el carbono terciario es mucho más reactivo que un carbono secundario. Y más que un carbono primario. Mayor que un carbono primario, ¿no? Que un carbono primario. Esto también lo tienes que recordar porque tenemos que, en todas las funciones, va a haber esta característica que tenemos que considerarla, ¿no es cierto? Entonces, acá hay hidrógenos de carbonos primarios y de secundarios. ¿Cuáles son los que van a reaccionar primero? Los secundarios. Y cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Porque es 1, 2 o 1, 2. Cualquiera de ellos es lo mismo. Entonces, justamente, el carbono secundario es más reactivo que uno primario. Entonces, se va a formar acá este producto. El que va a reaccionar es el carbono secundario. Entonces, acá vamos a poner así. CH3, CH2. Entonces, este carbono pierde un hidrógeno. Ese hidrógeno se va a ir a unirse con un átomo de bromo. Entonces, enlaza acá. Ahí viene con el bromo, que lo sustituye, ¿no? Y acá queda el primario. Más, ¿qué cosa? Más el hidrógeno con el bromo. Ya está. ¿Quién ha reaccionado? El carbono secundario. Pero no en su totalidad, pero en su mayoría vamos a decir 99%. Se ha formado este producto. Ahora sí ha reaccionado también el carbono, el primario, sí, pero en un 1%, ¿no? Que lo vamos a escribir acá.
Ya. Bueno, ahí está. Vamos a ver en un 1%, nada más. Va a reaccionar el primario. Entonces, ¿qué es lo que se va a formar? CH3, CH2, ese secundario no reacciona, sino el que reacciona es este primario. Pierde un hidrógeno, en lugar de eso viene el bromo, más ese hidrógeno que reacciona con el otro átomo. Estas son dos productos, pero mayoritariamente, casi todo pues es el primero, por el orden de reactividad de los carbonos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nombramos a este primer compuesto? ¿Cómo? Si yo quiero, no muestro el enlace y lo puedo poner acá, ver, ¿no? Está entrando en lugar de un hidrógeno. Pero ¿cómo nombramos? Acá sí numeramos la cadena por el extremo más próximo a un sustituyente. Entonces será 1, 2, 3, 4. ¿Cómo leo a este compuesto? Digo, de acuerdo a la IUPAC será 2-bromo y termino con nombre base, que es butano. Pero sí, este 2 tengo que ponerlo. Acá sí o sí, ¿no es cierto? Luego, como bromuro, bromuro de, ¿cómo se llama ese radical? ¿Cómo se llama el radical sin el bromo? A ver todos. ¿Cómo se llama el radical sin el bromo? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se denomina? A ver, ¿me están escuchando? ¿Cómo? Sec-propil. Sec-butil, ¿no es cierto? Pero en este caso tenemos que terminarlo en hilo, ¿recuerdas? Entonces acá será bromuro de sec-butilo. Sec-butilo. Bromuro de sec-butilo. Ahí está. ¿Y cómo se llama este otro? Acá sí o sí tengo que poner uno. Hay casos en los cuales es imprescindible que pongas la localización. 1-bromo-butano. Bromuro de propilo, nada más. Listo. Ya, entonces ahí estamos demostrando la característica. Ahora, si es un carbono terciario, pues lógicamente va a reaccionar más, ¿no es cierto? Con el cloro es que es 50-50%. Por ejemplo, acá lo vamos a poner así, haciendo un análisis ya exhaustivo, haciéndonos específicamente. ¿Por qué es más reactivo? Porque definitivamente, acá te explico, ya con este ejemplo te vas a dar cuenta, ¿ya? Mira, a ver, acá lo vamos a poner. Ya. A ver, ¿cómo leemos este compuesto primero? Estoy mostrando todos los enlaces. Correctamente. 2-metil, tú escoges acá la cadena principal, ¿no es cierto? Puedes contar como cualquiera, por cualquier lado. 1, 2, 3. Entonces, leemos así. Podemos decir 2-metil, pero si no simplemente metilpropano. Metilpropano. ¿Ya? Entonces,
Entonces, mira, si este va a reaccionar inclusive con el cloro, y así lo voy a poner. ¿Cuál de los hidrógenos va a reaccionar? ¿Del carbono primario o del terciario? ¿Por qué este es más reactivo? Muy buena pregunta la de Ángela. Porque este carbono, mire, está ligado a 3 carbonos. Y la última valencia, o sea, la que tiene que irse es el hidrógeno. ¿Cuál es el enlace más fuerte? Con carbonos. ¿No es cierto? Te das cuenta, este carbono está con 3 carbonos y no está enlazado acá a otro carbono, sino un hidrógeno. ¿Cuál es el enlace más fuerte? ¿Enlace carbono-hidrógeno, carbono-carbono? Definitivamente es el carbono-carbono. Si él no va a romper, pues no van a reaccionar estos, sino el que va a reaccionar es este, que es enlace con este carbono. Ese es el que se va a ir. Este carbono, que es terciario, que está unido a 3, esos son los más reactivos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno que está unido a él está pues más débilmente unido a este hidrógeno que carbono-carbono. ¿Ya? Esa es la característica. Entonces, justamente no hay más que decir. Este hidrógeno es el que va a reaccionar. En cambio, estos 3, no, ninguno. ¿Cómo? ¿No? Entonces, vamos a ver acá. CH3. CH3. Listo. Entonces, ¿cuál de ellos va? Ese hidrógeno se va y en lugar de eso, el cloro pone su electrón y se enlaza ahí. Más hidrógeno que se fue con este otro cloro. ¿No? Ahí está. Entonces, ahora, ¿cómo se llama el compuesto formado? A ver, ¿cómo nombramos este compuesto? A ver, ¿cómo nombramos este derivado halogenado? IUPAC, primero, IUPAC. ¿Cómo decimos? Muy bien, Stephanie. Decimos 2-cloro, acá sí decimos 2-metilpropano, muy bien, Ronald. Entonces decimos 2-cloro, 2-metilpropano, más cloruro de hidrógeno. Entonces ya está, esa es la reactividad. Podemos hacer con el cloro también el otro caso, pero ahí ven, no, porque Ángel. Listo, entonces, ahora sí, esa es la propiedad de la halogenación. Como son poco reactivos y hay una característica de los alcanos que viene a ser la combustión, ¿no es cierto? Eso es lo que nos piden hablar. Esas son las únicas propiedades, ¿verdad? Sí, la combustión. Entonces, vamos a ver. Entonces ponemos acá, así, 2, ¿no? La propiedad de la combustión. Sabemos que la combustión es una reacción isotérmica, ¿no es cierto? Hay desprendimiento de calor. Pero quiero que hagan la ecuación de combustión balanceada del 2,3 dimetilbutano. A ver todos. 2,3 dimetilbutano. Acá lo puedo escribir. Ecuación de combustión balanceada del 2,3 dimetilbutano. Vamos a escribir con minúscula, sino con minúscula. Dimetilbutano. 2,3 dimetilbutano.
Ya. Muy bien, Gibran. Muy bien, por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, para escribir una ecuación de combustión tiene que ser con fórmula global, como lo hizo Gibran, ¿cierto? Entonces son 4 más 2, 6. Fórmula global. C6 por 2, 12 más 2, 14. ¿No? Más oxígeno. Produce CO2 más agua. Balanceo solamente por tanteo. Muy bien, Ronald. Más agua. Entonces, empezamos a balancear. 6 carbonos, 6. 14, 7. 6 por 2, 12 más 7, 19. Pero acá hay 2. Pero tú puedes balancear de esta manera. A ver, ¿sería posible que tú balancees así? A ver, perdón, quiero respuestas. A ver, ¿sería posible? ¿Está bien que haya puesto ahí 19 medios? ¿Es posible o no? Claro que sí, Ronald. Sí se puede balancear así. Porque si tú hablas de coeficientes como considerando moles, sí es posible. Por ejemplo, yo puedo leer acá, un mol de 2,3 dimetilbutano se combina con 19 medios de moles de oxígeno para producir 6 moles de 17 de agua. ¿Es posible de hablar de 19 medios de moles de oxígeno? Claro, porque un mol es 6,02 por 10 a la 23. Pero si tú hablas desde el punto de vista molecular, no puedes decir una molécula se combina con 19 medios de moléculas de oxígeno. No, ahí no. Pero, haciendo caso de la ecuación de la ley de Gay-Lussac, podemos poner números enteros y duplicar todo, ¿no es cierto? Como lo han hecho vuestros compañeros, o como lo han hecho todos, creo yo. Entonces acá es C6H14 más oxígeno produce CO2 más agua. Ya está. Entonces acá pongo justamente, acá pongo los 19 y duplico todo. 14. Ahora la pregunta es, a ver todos, cuando se quema un mol de 2,3 dimetilbutano, ¿cuántos moles de agua se producen? Cuando se quema un mol de 2,3 dimetilbutano, ¿cuántos moles de agua se producen? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 7, profe. 7, profe. Repito, a ver, cuando se quema un mol de 2,3 dimetilbutano, ¿cuántos moles de agua se producen?
7. 7, claro, 7. La mitad, ¿no es cierto? ¿Y eso te preguntan? Claro que te preguntan. Y hemos hecho geometría, entonces tú puedes leer eso. Bien, esas son las únicas propiedades que nos hablan de los alcanos. Luego vamos a ver al finalizar, hablando de hidrocarburos aromáticos o de cíclicos, vamos a hablar de los cicloalcanos, que es muy fácil, ¿no? Entonces, ahora sí hablamos del segundo grupo de los alcanos acíclicos, perdón, de los hidrocarburos acíclicos. Entonces, ahora vamos a hablar de los alquenos, ¿no? Alquenos que también se llaman olefinas, también se les dice hidrocarburos etilénicos. Entonces ponemos acá alquenos, coma, olefinas o hidrocarburos etilénicos. ¿No? Ya. Entonces, hablando de cada uno de ellos, alquenos, ¿por qué les dicen olefinas? Porque son algo, olefina viene de olefiante, que significa formador, es aceitoso, oleosos, de oleoso viene. Entonces son grasosos, aceitosos. Hidrocarburos etilénicos porque derivan del primero de la serie que se llama eteno o etileno. Ahora, en general los alquenos se caracterizan, o todos ellos, ¿por qué? Porque presentan en su molécula mínimamente un doble enlace. Mínimamente, porque pueden tener 2 o más, ¿no es cierto? Ahora, por el número de dobles enlaces se clasifican pues en monoalquenos y polialquenos. Lo que nosotros desarrollamos son la fórmula que conocemos es para los monoalquenos. Y recordamos, como habíamos hablado antes, por qué es lo que vamos a poner esa fórmula, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner algunas de estas características que les estoy indicando, ¿no? Ya, acá. Entonces vamos a poner con viñetitas, por ejemplo, podemos poner esta, ¿no? A ver. Decimos, presentan en su molécula, por lo menos, un doble enlace. Justamente ese doble enlace es el que marca el centro de insaturación, porque ese doble enlace se puede romper. Y a los carbonos le va a quedar valencia libre y pueden adicionar sustancias, ¿no? Por eso son insaturados. Entonces acá ponemos por el número de dobles enlaces, vamos a ver cómo pueden ser, ¿no? Monoalquenos. Estos monoalquenos obedecen a una fórmula, ¿no? Que lo vamos a reconsiderar, porque ya hemos hecho esto de acá, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está esto? Vamos a seguir hablando de ello. Acá está. En esto, ¿no? Pero ahora vamos a ver. Ya sabemos por qué le hemos sumado 2 a esa cadena hidrocarbonada, ¿no es cierto? Pero ahora voy a seguir explicando en este sentido. Mira, si tú tienes acá CH3, para que sea un alcano, C sub N, H2N, ha cerrado la cadena, ¿no es cierto? Y para cerrar la cadena, porque era abierta, le has aumentado un hidrógeno a cada extremo. Por eso es más 2, ¿no? Para que sea hasta ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? Partiendo de estos. Para que haya un doble enlace, cada carbono debe quedarse con una valencia libre. Entonces tienes que quitarle un hidrógeno. Entonces va a quedar así. CH2. Ese también como CH2. Entonces cada uno pone su electrón y se enlaza doblemente. Entonces, ¿cuál es la fórmula ahora de un alqueno? C sub N, H2.
2N. Ya no le sumas estos dos para que estén en los, cierren la cadena, ¿no es cierto? Que le ha sumado para cerrar acá. Entonces, más bien les quitas esos dos electrones y entonces C sub N H2N. Esa es la fórmula de los alquenos, ¿ya? Entonces ponemos acá los monoalquenos van a obedecer a esta fórmula. C sub N H2N, nada más. Vamos a poner acá así. Ya, este más. Listo. Ahora sí lo voy a encerrar en un cuadrito, ¿no? Ya está. Pero los polialquenos, ahora vamos a ver qué va a pasar con los polialquenos. ¿Mm? Ya. Ya. No vamos a poner una fórmula, vamos a deducir. A ver, dime. Si un hidrocarburo va a tener un solo doble enlace, entonces la fórmula es C sub NH2N, ¿no? Como acabo de indicar. Por cada doble enlace adicional, ¿cuántos hidrógenos le vas a restar? A ver, ¿cuántos hidrógenos le vas a restar? 2, profe. Dos. ¿No es cierto? Entonces así tú cuentas nada más cuántos dobles enlaces hay y por cada doble enlace adicional le restas esos dos y listo. No tienes por qué aprendernos fórmulas, eso por cuestión lógica nada más. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la nomenclatura IUPAC para estos alquenos, ¿ya? Decimos nomenclatura IUPAC. De una vez voy a hablar como si ya tuvieran ramas, etcétera, para todo en general, ¿no? ¿Cuál vamos a escoger como cadena principal? La más larga y continua de carbonos, pero que contenga el doble enlace. Ahora eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo vas a nombrarles? Igual que los alcanos, el prefijo que indica el número de átomos de carbono y el sufijo N, porque son alquenos. Ahora, tienes que enumerar la cadena para ubicar la posición de los dobles enlaces, ¿no? Y también de las ramas, en cualquier caso, pero con lo que se llaman los localizadores. ¿Por dónde vas a empezar? Por el extremo más próximo a un doble enlace. Ahora ya dejan de ser importantes las ramas. Si no tiene prioridad el doble enlace. Entonces, y ahora para los alquenos, si para los monoalquenos utilizas eno, para los polialquenos que tienen dos o más dobles enlaces, las terminaciones serán dieno, trieno, tetraeno, etc. ¿No? Entonces, eso es en esencia, esas son las reglas de la IUPAC. Entonces ponemos acá la cadena principal es la más larga y continua de carbonos que contiene al doble enlace. ¿Qué más? Se usa el prefijo del número de carbonos y el sufijo eno.
Punto seguido. Los polialquenos llevan las terminaciones dieno, trieno, tetraeno, etcétera, ¿no? Bien. 3. Numere la cadena por el extremo más próximo al doble enlace. Con ello queda aclarado que las ramas pues ya son después, ¿no? Bien, entonces ya vamos a escribir como práctica algunos de estos alcanos. Empezamos siempre con el primero de la serie, ¿no? Y desde el punto de vista de su tetravalencia. 2 carbonos, mínimamente para que haya un alqueno tiene que haber 2 carbonos, ¿no es cierto? No puede haber con uno solo. Entonces, estos 2 carbonos se van a unir doblemente. Cada uno pone a un electrón, pero como son tetravalentes, les queda a 2 valencias libres y además son hidrocarburos, lo tienen que saturar con hidrógeno. Entonces ahí tienes estructuralmente el primer alqueno. Fórmula estructural, ¿no es cierto? Ahora le vamos a poner la fórmula semidesarrollada. Luego vamos a poner la global. 2 por 2, 4. Este primer compuesto es el eteno o etileno. Ya está. Ahora, si nosotros hablamos de 3 carbonos, hay un solo compuesto monoalquino, ¿no? Uno solo, que obedece a esta fórmula. Ya trabajamos con la semidesarrollada y la global. Donde el doble enlace puede estar en este carbono de la izquierda o de la derecha. Cualquiera de ellos es 1. En pocas palabras, si te ponen al otro extremo, significa lo mismo. Está representando a un solo compuesto, cuya fórmula global es C3H6 y es el propeno. Pero ¿qué pasa si tiene 4 átomos de carbono? Ya la posición del doble enlace puede variar y va a dar lugar a compuestos diferentes. Vamos a ver acá. Tres, 4. Por supuesto que acá el doble enlace está en carbono 1, igual que si estuviera en este lado. Pero también puede estar entre estos 2 carbonos. Entonces, hay 2 compuestos diferentes. Con 4 carbonos. Acá. ¿No? Entonces, el primero se denomina buteno, o si quieres, 1-buteno, ¿no? 1-buteno o simplemente buteno, nada más. Pero el segundo, si tienes que decir 2-buteno. Se diferencia en la posición del doble enlace, pero repito, son 2 compuestos diferentes. Son isómeros. ¿Qué son los isómeros? Aquellos que tienen la misma fórmula global, pero diferente estructural y por consiguiente diferentes compuestos, ¿no? Representa diferentes compuestos. ¿Cuál es la fórmula global de estos? 4 por 2, 8. Listo. A partir de 4 átomos de carbono ya van a dar lugar a compuestos que son diferentes por la ubicación del doble enlace.
Ahora sí me dicen que escriba el 3-penteno. A ver, escribe el 3-penteno. Penteno. Lo puedo escribir, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pero es correcto esto? ¿La nomenclatura es correcta? ¿3-penteno? No, profesor. No, no puede ser. Porque tengo que numerar por el tramo más próximo al doble enlace. En todo caso sería 2-penteno. 3-penteno entonces no existe. Entonces este definitivamente va a ser 2-penteno. 2-penteno. Listo. Ahora podemos escribir con carbonos de mayor número de átomos de carbono, ¿no? Penteno, hexeno, etc. A ver, ¿cómo leemos ahora este otro compuesto? Ya puedo escribir fórmulas abreviadas, ¿no es cierto? Lo voy a hacer acá. Ya, a ver, ¿cómo lees? Si no tienen ramas, no tengo por qué desarrollarlo, ¿no? Muy bien, Gibran, muy bien. Tú puedes decir un deceno, simplemente un deceno, pero la IPAC a veces recomienda poner así, ¿no? Un deceno. Bien. Y así podemos escribir cualquiera de ellos. Ahora también podemos utilizar sus fórmulas globales. Escribe la fórmula global del noneno. Noneno. Muy fácil, ¿no es cierto? Noneno. Ahora escribe del tetradeceno. Tetradeceno. Tetradec, a eso le aumentas n. Pero si tú hubieras dicho tetradeca, sería tetradecaeno. Mal, ¿no es cierto? Entonces, tetradeceno, C14, H28. ¿No? Es más aún, nosotros vamos a utilizar mucho de esta nomenclatura. Por lo menos va a haber parte en que va a ser muy importante que sepamos leer. A ver, 6. Ya, a ver, ¿cómo leemos ahí? Gibran. Ah, ya. Stephanie. 8 hexadeceno. Muy bien, Gibran. Ya te corregiste. Bien, bien. Entonces, tú puedes empezar por cualquiera de izquierda o derecha. Si empiezas por acá, dices 1 más 6, 7, 8, 9, más 6, 15 y 1, 16. Entonces, este compuesto, ¿cómo se llama? 8, 16 carbonos. Hexadec. Hexadec.
8 hexadeceno. Muy bien, ¿no? Ahora, el primer polialqueno, ¿cuántos carbonos tendrá? ¿Cuántos carbonos será posible como mínimo para que haya siquiera 2 dobles enlaces, ¿no? Entonces vamos a probar. Decimos acá CH2, ya, un doble enlace. Viene acá. ¿Acá puede entrar doble enlace? Claro, por la tetravalencia. Entonces ahí cierro. Mira, con 3 carbonos ya puedes formar un polialqueno. ¿Y cómo se lee este? Empiezas con el prefijo del número de carbonos prop. Pero como hay 2, la terminación sería dieno. Entonces tienes que decir propa. Acá sí le tienes que aumentar la letra A. Quiere decir que para los polialquenos y los polialquinos, ahora sí la letra A tiene que entrar en el prefijo, porque suena bien, ¿no? Entonces acá decimos, este es el propa. Propadieno, ¿no? Entonces podemos, ahora hay casos en los cuales tienes que indicar necesariamente la posición. Acá no, acá dirías 1,2 sería insulso, ¿no? No hay otro lugar para ellos. En cambio, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, ¿cómo leemos ahí? Ahí sí tienes que indicar la posición de los dobles enlaces. ¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos? 1,2,5 hexatrieno. Muy bien. Empezamos lógicamente por el extremo más próximo a los dobles enlaces, ¿no? 3, 4, 5, 6. Ya, leemos. 1,2,5 hexatrieno. Ahora vamos a comprobar lo que hemos dicho, ¿ya? ¿Cuál va a ser su fórmula global? 6 carbonos, C6. Si tuviera solo un doble enlace sería 6 por 2, un doble. Pero como tiene 2 dobles enlaces adicionales por cada uno, 2, 2 doble menos 4, 8. Tiene que haber 8 hidrógenos. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces está comprobado, ¿no? Bien. Entonces es fácil para leer cualquier estructura, si es que es monoalqueno o polialqueno, si nos piden la fórmula global. Entonces, ahora sí, vamos a leer a ver algunos compuestos, ¿ya? Empezamos de lo más elemental. CH3, así este es el compuesto más simple. Ya, ese es muy elemental. ¿Cómo se llama? En 2-metil-2-butano. Claro que sí. Empezamos 1, 2, 1, 2. Entonces empezamos por el lugar donde haya rama también. Es demasiado elemental, pero que nos ayuda a recordar. 2-metil, 2-buteno. Leemos también otro bastante simple, ¿no?
Ya, un ejercicio muy fácil. Esto nomás lo voy a corregir. Ya. A ver, ¿cómo leemos? Así de fácil. Ya, a ver si va. 6 etil, 3 isopropil, 4 metil, 4 octeno. A ver, otra lectura. 3,6 dietil, 2,4 dimetil, 4 octil. Claro que sí. Esa es la lectura correcta. 3, ahí está Stephanie también, aquí ha puesto lo mismo. Ya, acá ya deben darse cuenta, ¿ya? Gibran, tienes que darte cuenta. ¿Por qué? Si tú vas a considerar, mira, como cadena principal esta, la lineal, digamos, ¿no? La que está recta. Entonces, cuentas 1, 2, 3, 4. Bien, un doble enlace. 1, 2, 3, 4 también. Puedes empezar por este lado como tú has empezado por la derecha, ¿no es cierto? Sin embargo, solo tienes 1, 2, 3 ramas. Tú tienes que escoger la que tenga más ramas. Y también lo puedes hacer así, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y por dónde empiezas? Igual, el carbono va a estar en carbono 4, el doble enlace. 1, 2, 3, 4. Si tú cuentas por acá, 1, 2, 3, 4, igual. Entonces, escoges esta porque vas a tener no solamente 3 ramas, vas a tener 4. Si quiera uno más, esa es la cadena principal, ¿ya? Entonces, ¿por dónde vas a empezar? 1, 2, 3. 1, 2. Ah, por el extremo más próximo a un sustituyente. Entonces puede ser este carbono o este, cualquiera. Entonces acá este va a ser carbono 1. Este es carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero tienes 3 ramas. 2 etiles y 2 metiles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a leer a este compuesto? Vas a decir 3,6 dietil. 3,6 dietil. ¿Qué más? 3,6 dietil. 2,4 dimetil. 2,4 dimetil. Y termino con 4 octeno. ¿Ya? 4 radicales, en cambio ahí solo tenías etil e isopropil y metil. ¿Ya? Yo sé que ya ahora sí todos se han dado cuenta. Es un ejercicio muy fácil, pero ahí es donde a veces fallamos, ¿no? Bien. Entonces, a ver este más para que puedan considerarlo, ¿ya? A ver. A ver, este que también es muy frecuente en los exámenes, o sea, de esta manera les ponen.
Ya está. Este lo voy a aclarar nada más. Voy a poner nuevamente hidrógeno. Y ya está. A ver, ¿cómo leen ese compuesto? Ahora sí léanlo sin paliar, ¿ya? ¿Ya está? A ver cómo leemos. Cinco secbutil, 6 metil, 3 isopropil, 2,5 octadien. Muy bien. No sé quién me está repitiendo. ¿Quién eres? Dime tu nombre. Larry, profesor. Larry, muy bien. Igual que Leslie. Bien, hace rato está respondiendo muy bien. Stephanie, a ver, hay que revisarlo, ¿ya? Primero. ¿Cómo se llama este David? Creo que la confusión es con este radical. Este es simplemente un set butil, ¿no es cierto? Solo que está doblado. Te pueden poner como quieran. Ahora, la cadena principal es de donde está el doble enlace. Entonces, esta es nuestra cadena hasta acá. ¿Por dónde empezamos? 1, 2, 3, todavía está el doble enlace. En cambio acá 1, 2. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces decimos exactamente así. 5 sec-butil, hay un sec-butil nada más. 5 sec-butil. Luego tenemos ahí en 3 un isopropil. 3 isopropil. 3 isopropil. Luego tenemos en 6 un metil. 6 metil. Y lógicamente continuamos y decimos 2,5 octadieno. ¿No es cierto? Bien, bien. Bien Larry, bien Leslie. Y tenemos que revisar, ¿ya? Tenemos que revisar, tenemos que darnos cuenta. Bien, ahora sí hablamos de las propiedades químicas de los alquenos. Vamos acá, propiedades químicas. Vamos a poner acá. Propiedades químicas. ¿Qué propiedades químicas nos piden de los alquenos? A ver, nos piden la hidrogenación, la hidratación y lógicamente la combustión, ¿ya?
Entonces ponemos acá, pero antes vamos a indicar, los alquenos como tienen doble enlace son insaturados, el doble enlace se rompe y va a adicionar sustancias, ¿no? Entonces las reacciones que desarrollan son las de adición. Esas son las más importantes en realidad en estos hidrocarburos, las de adición. Entonces ponemos acá las reacciones más importantes en estos hidrocarburos son de adición. Ahora, ¿por qué? Porque lógicamente se va a romper el doble enlace, ¿no es cierto? Ya, entonces dentro de esas propiedades vamos a hablar en primer lugar de la hidrogenación, adición de hidrógeno. Ponemos 1. Pero no me he hecho caso como... bueno, esto está en... Y ahora sí. 1. Hidrogenación. Hidrogenación. 2 puntos. Adición de hidrógeno. Eso es lo que significa. Adición de hidrógeno. Adición de hidrógeno. Bien, ahora para ser adicionado el hidrógeno, tiene que ser catalizado. ¿Qué significa catalizado? Para acelerar la reacción. Y se van a utilizar catalizadores metálicos como el níquel, el platino, el paladio, esos. Entonces, ¿qué van a lograr? Van a romper el doble enlace y lógicamente se va a transformar en un alcano, ¿no? En un alcano. Entonces, ¿cómo va a producirse la hidrogenación? Lo vamos a indicar acá, ¿no? Acá lo indicamos. Ponemos ahí el hidrógeno, vamos a recoger acá porque tiene que ser así, el hidrógeno. Puede ser adicionado a los alquenos en presencia de catalizadores como platino, níquel, paladio, ¿no? Entre otros. Esos son los que van a acelerar la reacción y va a ser posible dicha reacción. Entonces, vamos a hacer un ejemplo bastante simple para que podamos entender esto. A ver, fácil, escribe el 3-metilbuteno. 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 ¿No? Uno, 2, 3. Acá tienes un metil. Metilbuteno más hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, puede estar ahí catalizada por el níquel, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Lógicamente va a romper el doble enlace, va a romperlo, ¿no? Entonces, cada carbono se va a quedar con una valencia libre. Acá también el hidrógeno rompe su enlace. La molécula rompe su enlace. Entonces, cada hidrógeno se adiciona a cada uno de estos carbonos, dando lugar a que se transforme en un alcano. Reacción muy simple. CH2 adiciona y acá queda valencia simple o enlace simple. Y acá se ha transformado en un alcano. Estamos escribiendo un compuesto bastante simple, ¿no? Ahí está.
Entonces, ¿cómo leemos este alqueno? Decimos 3-metil-buteno. ¿El alcano formado cómo se llama? ¿Cómo se llama el alcano formado? Dos-metilbutano. Claro, acá ya no hay grupo funcional, entonces empezamos por acá. Decimos 2-metilbutano. Muy fácil, ¿no es cierto? Para probar esta propiedad. 2-metilbutano. Listo. Esa es la propiedad de la halogenación. Ser adicionado a los... Y ya está. Luego viene la propiedad de la hidratación, que viene a ser adición de agua, por supuesto, ¿no? Y acá les explico algo. 2. Hidratación. Hidratación. Adición de agua. Ahora, pero tú dirás, qué fácil es, le adicionas agua a un alqueno y qué cosa es lo que va a producir. Se va a producir un alcohol. Imagínate, de agua con un derivado del benceno va a producir alcohol, el mismo que se produce por glúcidos en la naturaleza, por los vegetales. Eso es reacción química. Pero para que ocurra esto, tiene que haber condiciones especiales, es decir, temperaturas altas, presiones elevadas, presencia de catalizadores, etc. Solo así se produce la reacción, pero puede reaccionar un alqueno con el agua. ¿Y qué cosa va a dar lugar? A alcoholes. Y va a ser el mismo si produces el etanol, el propanol, etc. Igualito que si lo produces de la naturaleza. ¿Ya? Entonces vamos a indicar acá sí. Voy a quitar esto, pero eso sí, en condiciones adecuadas. Los alquenos reaccionan con el agua para formar alcohol o alcoholes, ¿no? Coma, en condiciones especiales de temperatura y presión. Temperatura, no voy a poner coma, presión y catalizadores. Bien, ahora, ¿qué más podemos decir? No solamente es la presencia de temperatura y presión, sino también hay una regla que se cumple en esta adición. Es la regla de Markov-Nikov. Acá entonces voy a poner, como tengo que indicar dos cosas, entonces lo voy a poner como viñetita, ¿no? A ver esto. Entonces, a ver acá. Se cumple la regla de Markov-Nikov. A ver, recuérdenme en qué consiste la regla de Markov-Nikov. Se cumple la regla de Markov-Nikov. Markov-Nikov. Acá le he puesto mayúsculas o minúsculas, ¿no? Ya, a ver, ¿quién me dice? Ya, a ver, algo que indicar. El hidrógeno se enlaza con el carbono más hidrogenado de los dos que comparten el doble enlace.
Claro que sí, claro que sí. Agua, eso habla con respecto al hidrógeno. Antes se hablaba pues de halogenuros de hidrógeno, ¿no? Que también se cumplía la regla de Markovnikov. Pero hoy en día solamente nos piden lo del agua, pero el agua, como se va a enlazar covalentemente, o va a resonar covalentemente, entonces acá nosotros podemos decir agua, H o H. Rompe su enlace así, H y OH. Entonces, el hidrógeno del agua no se va a adicionar a cualquiera de ellos, a cualquiera de los carbonos, porque se adiciona carbono, ¿no? Sino se va a adicionar con preferencia al carbono que tiene más hidrógeno, al más hidrogenado de los dos que comparten el doble enlace. Y lógicamente al otro va a tener que adicionarse el oxidrilo. Eso está de más, ¿no? Ya, entonces acá vamos a poner, como es adición de agua, en este caso decimos el hidrógeno se sitúa con preferencia en el carbono, más hidrogenado de los dos, no sé por qué estoy hablando media, de los dos que comparten el doble enlace, porque el doble enlace se rompe, el doble enlace. Listo, esa es la regla de Markovnikov. A propósito voy a poner dos ejemplos, ¿no? Para que te des cuenta de ello. Y también aclarando algo que también ya lo hicimos. Primero, vamos a ver el propeno, ¿ya? Propeno. Más agua, que es el HOH. Lógicamente en condiciones especiales. Se rompe el doble enlace, entonces el hidrógeno se va a este carbono, ¿no? Ya, acá se rompe el doble enlace, entonces acá se viene el hidrógeno. Y acá se viene el OH. ¿No? ¿Qué lo puedo leer, qué lo puedo adicionar sin mostrar este enlace HOH? Pero así lo dejo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? A ver, recuerden de los alcoholes, ya vamos a hacer los alcoholes. ¿Cómo se llama? Bien, Ángelo. ¿Cómo se llama? Muy bien. De acuerdo al EIPAC se llama 2-propanol. 2-propanol. También alcohol isopropílico, ¿no es cierto? Ya, suficiente con ello. Ahora quiero que hagan este otro. A ver, ¿qué es lo que se les obtiene? O sea, se obtiene por reacción de este reactivo. Ya, a ver, ¿qué es lo que se obtiene? Ya sabéis que es el 2-metil-2-buteno, ya lo escribimos antes. Es el 2-metil 2-buteno. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que se forma? ¿No? A ver. ¿Hacia dónde, a ver, Angelo? Acá. Hay uno. Ahí o dónde. Ahí, ¿no? Listo.
Ya, a ver, ¿cómo es? Bien, bien, Stephanie, por supuesto que sí. Ya, entonces, a ver, vamos a hacer acá. Lógicamente que se rompe el doble enlace, ¿no? Y entonces es entre los dos nada más. Entonces acá es CH3, CH, acá tendrá que venirse el hidrógeno. Y acá lógicamente el OH. Lógicamente que este compuesto se llama 2-metil, 2-butanol. Muy bien, Stephanie. 2-metil, 2-butanol. ¿No es cierto? Pero dime, ¿cómo se llamará este radical sin el OH? A ver. El radical sin el OH. Muy bien, Stephanie. Entonces, este también se llama alcohol terpentílico, porque este radical es el terpentil. Pero eso lo vamos a ver cuando vamos a ahondar cuando veamos a los alcoholes, ¿ya? Pero muy bien, ya están recordando todo, o sea, lo tienen presente, ¿no? Bueno, esa es la propiedad de la hidratación. Y como combustible, como hidrocarburo también, entonces ponemos la propiedad de la combustión, ¿ya? Entonces ponemos acá 3 combustión. La propiedad de la combustión. Bien, entonces escribimos rápidamente una ecuación bastante simple que todos lo pueden balancear. A ver, antes escribimos, ¿no? De los alcanos hemos escrito la combustión. Acá le podemos adicionar más calor porque la reacción es exotérmica, pero lo hacemos acá. Ya, a ver, escriban la ecuación de combustión balanceada del buteno, nada más así de simple, buteno. Luego vamos a hacer más ejemplos más concretos en lo de los alquinos, ¿no? Del buteno, muy simple. 4 por 2, 8. Más oxígeno produce CO2 más agua y más calor. ¿No? Así de frente lo pongo, porque es reacción en exotérmica. Es 4. 4. 4 por 2, 8 más 4, 12. 6. Listo. Ya está. Ahora hablamos de los alquinos, ¿ya? Que también se llaman acetilénicos por el primero de la serie, ¿no? Vamos a poner acá. Alquinos o acetilénicos. Acetilénicos. Profesora, Dime. la combustión no es ningún tipo de reacción de adición o sustitución, ¿verdad? No, es otro, es la, ¿cómo te diré? Es una clasificación de acuerdo a otro criterio, ¿ya? No entra en ninguna de las, por el agrupamiento de los átomos, no entra ahí, no entra a ninguno de ellos, ¿ya? Hay muchas reacciones que nosotros no vemos, pero con respecto a lo que tratamos, no entra la combustión, ¿ya?
Entonces, los alquinos o acetilénicos, ¿por qué se caracterizan? Porque igualmente presentan por lo menos un triple enlace entre dos carbonos vecinos, ¿no? Esa es la característica fundamental. Igual que los alquenos pueden ser monoalquinos y polialquinos. La fórmula que recordamos, pero que podemos ahora verla y comprobarla, es C sub NH2N-2, para los que tienen solo un triple enlace, ¿no? Entonces ponemos acá, vamos a poner acá vamos a ver acá, decimos hidrocarburos que poseen por lo menos un triple enlace entre dos carbonos vecinos, ¿no? Eso es lo mínimo. Entonces acá pueden ser monoalquinos, y la fórmula, lógicamente, ahora lo determinamos, ¿no? No tenemos por qué aprender de memoria y vamos a saber también cuánto vamos a restar ahora. Y nos vamos hasta los alcanos para continuar, haciendo un análisis nada más para no aprendernos de memoria. Y vamos a deducir cuánto le vamos a tener que restar por cada alquino o por cada enlace adicional, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos ahí con respecto, digamos, al alqueno. Para que haya un enlace más, a cada uno le tienes que quitar un hidrógeno, o sea, -2 hidrógenos. Entonces acá tendría que ser así. Se queda como CH para que pueda haber un triple enlace. Porque cada enlace tiene que ser con dos valencias, una que ha puesto cada átomo, ¿no? Entonces acá sí, queda así, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula de un alquino? Va a ser C sub N, H2N, menos 2. Ya le tienes que quitar ahora 2 más a lo de los alquenos. Eso es cuando tiene solo un triple enlace, pero si tiene más de un triple enlace, por cada triple enlace adicional, ¿cuántos hidrógenos le vas a quitar? Por cada triple enlace adicional, ¿cuántos hidrógenos le quitas a la cadena? 4. Claro que sí, Ángelo. ¿Por qué? Porque enlace simple está como para los alcanos, ¿no? De ahí -2 para este y otros -2, o sea, estos 4 para la formación del doble y el triple enlace. Entonces, por cada triple enlace adicional le tienes que restar 4. Y lo vamos a comprobar con los ejemplos, ¿ya? Entonces, acá lo ponemos así. Los monoalquinos, ¿qué fórmula van a tener? C sub N, H, 2N, menos 2. Ya está. Entonces ahí tenemos la fórmula de estos monoalquinos. Y no tenemos que saber la fórmula de los polialquinos, no. Simplemente sabemos que por cada triple enlace adicional le quitamos 2 electrones. Entonces acá completamos simplemente, ¿no? Acá sí. Ya. Entonces acá ponemos a los polialquinos. Polialquinas. No, acá ya no le ponemos nada, ya porque estoy poniendo. Ya no vamos a poner más.
Ahora, desarrollar la nomenclatura es igualita que los alquenos, solo que ahora vas a decir in. Si son polialquinas, vas a decir dino, trino. ¿Por dónde vas a numerar la cadena? Por el tramo más próximo al triple enlace. Ahora el que manda es el triple enlace. No nos piden funciones mixtas, donde haya doble y triple. Entonces, el que tiene prioridad va a ser el triple enlace. Eso es todo. Entonces, a la próxima, que es mañana tenemos, ¿no es cierto? Vamos a terminar con esos alquinos. Vamos a hacer los aromáticos y también esta semana tenemos que terminar con los aromáticos, con todo hidrocarburos para la siguiente hacer las funciones oxigenadas y nitrogenadas, ¿ya? Muy bien, entonces ahí nos quedamos y de